El río Éufrates es una de las mayores arterias acuáticas de la antigüedad, no solo por su importancia histórica, sino también por su profundo simbolismo espiritual, especialmente a la luz de las profecías bíblicas. La Biblia presta especial atención al río Éufrates y lo asocia con las profecías del fin de los tiempos, y el propio río es símbolo de creación y destrucción. Investigaciones modernas muestran que el Éufrates se está secando gradualmente, lo que preocupa tanto a los ecologistas como a aquellos que ven en esto un presagio espiritual. Los científicos han estado advirtiendo durante más de 20 años que el Éufrates podría secarse por completo. ¿Qué podría significar este fenómeno para toda la humanidad? Algunos lo relacionan con el cambio climático, mientras que otros lo ven como una señal del cumplimiento de la profecía bíblica. El secado de los ríos nos lleva no solo a dudar sobre nuestro futuro ecológico, sino también a temer que podamos ser parte de un cataclismo global descrito en los antiguos escritos. Los paisajes que antes abundaban en vida se están convirtiendo gradualmente en desiertos, poniendo en peligro el destino de miles de personas que dependen del río Éufrates. Todo el mundo sigue con el aliento contenido los cambios que ocurren en este gran río. El secado del Éufrates plantea la pregunta de si no es el comienzo de algo grandioso que la ciencia aún no puede explicar. Muchos creen que la respuesta está oculta en los antiguos documentos. Las excavaciones arqueológicas a orillas del río revelan cada vez más los misterios de las civilizaciones antiguas, desafiando nuestra comprensión del pasado e influyendo en nuestras predicciones para el futuro. Se han descubierto restos de antiguas ciudades sumerias, artefactos de civilizaciones desaparecidas y huellas de construcciones subterráneas. Estos hallazgos plantean preguntas sobre las causas del colapso de estas antiguas culturas y si podrían haberlo previsto. El río Éufrates no solo fue una fuente de vida, sino también el guardián de secretos que podrían arrojar luz sobre el futuro de la humanidad. El secado del río Éufrates se está volviendo cada vez más simbólico. Alguna vez fue un símbolo de prosperidad e intercambio cultural, pero ahora se ha convertido en un presagio de una catástrofe inminente. La profecía bíblica asocia el secado del río con el fin de los tiempos y predice una situación crítica para la humanidad. El cambio climático y la actividad humana descontrolada están acelerando este proceso y llevando al Éufrates a su desaparición. Para los creyentes en las profecías, este evento es un ominoso recordatorio de que se acerca el tiempo del juicio. Mientras tanto, los habitantes locales, cuyas fuentes de subsistencia dependen del río, observan su desaparición desde la distancia. ¿Es esto solo un fenómeno natural o el comienzo de algo mayor y catastrófico para la humanidad? La respuesta a esta pregunta la dará el paso del tiempo o el cumplimiento de la profecía. El creciente fértil, alimentado alguna vez por el río Éufrates y cuna de civilizaciones antiguas, hoy enfrenta serios problemas. El cambio climático, en particular el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, está convirtiendo tierras que antes eran fértiles en desiertos. Turquía, Siria e Irak, que dependen del agua del río Éufrates, están en peligro. La nieve en las montañas de Turquía está desapareciendo y el calentamiento global agrava la situación. El clima no es la única causa de los problemas. Los recursos del río se han agotado en gran medida debido a la construcción de presas y al uso excesivo de agua para la agricultura. Como resultado, el agua ya no puede sustentar la vida como antes, y la gente se ve obligada a abandonar sus hogares. Lo que ocurre en las orillas del río Éufrates refleja el problema global del agotamiento de los recursos naturales en todo el mundo. Los textos antiguos advierten que las sequías y los desastres naturales no son simplemente fenómenos aleatorios,
sino parte de un proceso más amplio que conduce a cambios globales. En particular, la Biblia predice sequías con juicio divino, lo que resuena con la situación actual del río Éufrates. El río ha desaparecido, dejando tras de sí no solo un vacío físico, sino también una advertencia simbólica para toda la humanidad. Cada vez se pregunta más si la historia podría repetirse y si las civilizaciones que dependen del río sufrirán el mismo destino que las antiguas culturas. Los antiguos sumerios que vivían en las orillas del Éufrates construyeron poderosas ciudades como Ur y Uruk, que prosperaron gracias al río. Sin embargo, al final su civilización colapsó debido al cambio climático y las amenazas externas. ¿Podrían haber previsto este colapso? ¿Y podemos nosotros ahora evitar cometer los mismos errores? Las excavaciones arqueológicas continúan, y los nuevos descubrimientos muestran cuán importante era este río para los pueblos antiguos. Cada objeto encontrado es un nuevo eslabón en la cadena de comprensión de cómo será nuestra sociedad en el futuro. El secado del río Éufrates podría simbolizar la apertura de una puerta para nuevos descubrimientos y llevar a la humanidad a replantearse su relación con la naturaleza. El río Éufrates sigue simbolizando el ciclo de ascenso y caída de las civilizaciones. La historia de grandes imperios como Sumeria, Babilonia y Asiria nos recuerda que nada es eterno. Los restos recién descubiertos de antiguas ciudades en las orillas del Éufrates permiten vislumbrar tanto el pasado como el futuro. Cada hallazgo, ya sea de reliquias o ciudades antiguas, nos dice que el Éufrates no es solo un río, sino una cápsula del tiempo con importantes lecciones para la humanidad. A medida que el río Éufrates continúa secándose, el simbolismo de este proceso se vuelve cada vez más grave. El río, que alguna vez simbolizó vida y prosperidad, ahora presagia un final catastrófico. En las profecías bíblicas, el secado del Éufrates está directamente relacionado con la llegada del Apocalipsis. Para muchos creyentes, este fenómeno es una señal del juicio inevitable sobre la humanidad por los pecados cometidos. Las condiciones climáticas extremas y la explotación descontrolada de los recursos naturales solo acercan este momento, sin dejar tiempo para tomar medidas. Los habitantes locales que viven en las orillas del Éufrates se enfrentan a una amenaza real de desaparición. ¿Es esto simplemente un fenómeno natural o el comienzo de algo mucho más grande y peligroso? Algunos lo consideran una consecuencia del cambio climático, mientras que otros lo ven como el cumplimiento de una antigua profecía que predice el fin del mundo. Actualmente, el cambio climático en la región del creciente fértil genera aún más preocupación. Países como Turquía, Siria e Irak, que dependen del río Éufrates, enfrentan serios problemas debido al agotamiento de los recursos hídricos. La cantidad de nieve que alimenta los ríos está disminuyendo, lo que agrava el calentamiento global. Este fenómeno tiene un impacto devastador en los ecosistemas y las economías de los países que tradicionalmente dependían de los recursos hídricos del Éufrates para la agricultura y las necesidades domésticas. La actividad humana también desempeña un papel en esta crisis. Numerosas presas y el uso excesivo de agua para la agricultura han acelerado el secado del río. Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus tierras, lo que provoca una ola de migración que puede generar convulsiones sociales y políticas en la región. Lo que está ocurriendo en el río Éufrates es solo una parte del problema global del agotamiento de los recursos naturales. Las profecías bíblicas, como las contenidas en los libros de Jeremías y Apocalipsis, advierten sobre sequías y el juicio divino. En la literatura antigua, las sequías se describen como castigos de Dios por los pecados de la humanidad. La historia nos recuerda que estos eventos ya han ocurrido antes. La situación en el río Éufrates ahora extrañamente recuerda estas antiguas profecías. El agua está desapareciendo
y las esperanzas de aquellos que dependen del río también están a punto de desaparecer. Para muchos creyentes, este evento es un recordatorio de que el fin de los tiempos está más cerca de lo que pensaban. Los hallazgos arqueológicos en el lecho seco del río Éufrates siguen sorprendiendo a científicos e historiadores. Los restos de antiguas ciudades sumerias, los rastros de civilizaciones desaparecidas y los misteriosos artefactos están abriendo nuevas páginas de la historia. Algunos de estos descubrimientos nos hacen reflexionar sobre qué causó el colapso de estas culturas y si podrían contener respuestas sobre el futuro de la humanidad. El río Éufrates fue una fuente vital de agua para muchas grandes civilizaciones, pero ahora su desaparición amenaza la existencia de millones de personas. La sequía del río Éufrates no solo es una catástrofe ecológica, sino también un misterio que nos hace reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Los paralelismos históricos con las civilizaciones antiguas, las profecías bíblicas y los cambios climáticos modernos nos obligan a reconsiderar nuestra relación con los recursos naturales y los errores del pasado. Tal vez sea en el pasado donde se encuentren las respuestas a muchas preguntas sobre nuestro futuro. Estamos ante una elección: encontrar un camino para preservar la naturaleza o seguir el sendero de la destrucción, como lo predijeron los textos antiguos. Si te interesa descubrir más sobre estos misterios de la antigüedad y deseas continuar este fascinante viaje al pasado, no olvides darle me gusta a este video y dejar tus comentarios sobre lo que piensas del destino del Éufrates. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nuevos descubrimientos y revelaciones que podrían cambiar nuestra percepción de la historia y de nuestro futuro.